Javier Milei concreta este miércoles 10 de enero su primer mes al frente de la gestión de gobierno en un escenario sumamente complejo en materia económica, también un escenario muy difícil en la cuestión política y con algunos puntos que me parece que es necesario aclarar para reflejar y poder hacer un balance entonces de estos primeros 30 días de su gestión, una gestión que está marcada también por el enfrentamiento de la profundidad de sus reformas con una realidad económica y social muy difícil, con más de un 40% de pobreza, con el dólar otra vez subiendo, con una situación de precios muy marcada y que impactan sensiblemente en la población. Por un lado vamos a destacar las dificultades que tiene en materia política Javier Milei para avanzar con esas reformas que se ha planteado y que ha lanzado en sus primeras semanas de gestión. Porque si bien tiene el presidente una legitimidad de origen muy importante, el voto de las urnas, el 56% que lo acompañó en el balotaje frente a Sergio Massa, no tiene la misma mayoría en el Congreso, ¿no? Tiene una minoría de apenas 37 legisladores en la Cámara de Diputados y muy menor en el Senado de la Nación. Para eso necesita, para poder llevar adelante entonces esas reformas, que son reformas además muy importantes y que suponen un cambio de paradigma de lo que era la Argentina hasta ahora y lo que pretende llevar adelante Javier Milei, se plantea la necesidad de un escenario de negociación y eso es lo que está ocurriendo por estos días en el Congreso. Se ha generado o ha derivado esta situación en disputas en tensiones dentro del propio gabinete presidencial entre los sectores que de alguna manera representan un ala más dura y que de alguna manera se identifican con el jefe de gabinete Pose y también con el asesor presidencial que no tiene hoy ministerio, Federico Sturzenegger, que plantean un rechazo a la negociación de los principales artículos de la reforma con los sectores de la oposición, incluidos de los sectores de la oposición que expresan más voluntad o más predisposición a ese diálogo y a esa negociación, y por el otro un sector más dialoguista del gobierno que lo representa muy bien la figura del ministro del Interior, Guillermo Franco, que pretende llevar adelante hasta ahora sin mucho éxito la negociación con esos sectores de la oposición. El resultado de esta tensión entonces entre este ala dura y este sector más dialoguista del gobierno se ha observado con claridad en los últimos días y ha significado incluso la salida de algunos funcionarios de segunda línea del gobierno, particularmente en el área de trabajo, porque ahí había un punto muy importante que tiene que ver con la actitud que tiene el gobierno en relación con la CGT, ¿no? Si asume una actitud más negociadora, como reclaman varios de los referentes de la conducción de la Central Obrera y que de hecho previo al anuncio del DNU habían encarado con el propio Francos, y los sectores que rechazan entonces ala dura, que rechazan negociar cualquier aspecto del DNU o de la ley ómnibus con la CGT y con el resto de los sectores políticos. Es importante esto porque nos permite de alguna manera empezar a medir qué pasa en la opinión pública qué balance hace la opinión pública respecto de este primer mes de gestión de Javier Milei, que hasta ahora viene acompañando. Las encuestas de imágenes hablan de una imagen positiva del presidente en torno al 60%, en torno al 55% otras, incluso una imagen positiva también de la gestión de gobierno, más allá de la figura de Milei. Ahora hay que ver también qué impacto tienen en la sociedad los aumentos de precios, los aumentos que vimos en los alimentos, en los combustibles, que ya se anunciaron también en tarifas, en la cuestión de los servicios y cuotas de las prepagas. Entonces, todo este combo también genera inquietud social y en el medio tenemos lanzado un paro general de la CGT para el próximo 24 de enero. Es el paro más rápido que se ha decretado contra un gobierno desde el retorno de la democracia. A solo 18 días de del inicio de la gestión de Javier Milei, la CGT anunció esta medida de fuerza
que inicialmente era una medida de fuerza sectorial en rechazo a la reforma laboral de Milei incluida en el DNU, una reforma laboral que hoy está frenada por los amparos de la justicia laboral, pero que de alguna manera también este paro empieza a corporizar cierto descontento de otros sectores sociales, con lo cual se prevé que va a ser una medida de fuerza, y más de fuerza de protesta, me parece, de sectores que de alguna manera quieren empezar a expresar públicamente su malestar. Hay que ver cómo redunda esto, que los próximos pasos del gobierno en las semanas venideras, ¿no? Para ver si puede descomprimir de alguna manera ese malestar y qué pasa con el impacto efectivamente económico de las medidas y de los aumentos.